¿Alguna vez has sentido que si buscas ayuda psicológica estarías reemplazando a Dios en tu vida? Yo soy Catherine de Sena, esto es Psicobiblia, donde la terapia se sujeta a la palabra de Dios y hoy vamos a estar hablando acerca de algunos mitos cristianos que han surgido a la luz de esa experiencia de poder buscar ayuda psicológica bajo algunos acontecimientos o ante algunos sucesos que podríamos estar experimentando a nivel de nuestra salud mental y de nuestra alma. Miren, hay gente que dice, la Biblia lo tiene todo para cualquier cosa, X. Y decir que la Biblia tiene absolutamente todo, de todo, de todo, de todo lo que necesitamos para casi cualquier cosa, sería realmente utilizar esa conducta religiosa, por decirlo de alguna manera, para emitir una verdad que no es tan cierta. Porque si ciertamente la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios, para alcanzar la salvación, para saber cómo Dios espera que nosotros nos comportemos desde el punto de vista moral y ético, entre otras cosas, la realidad es que la Biblia no es un libro de ciencias, de neurobiología, de arquitectura, de ingeniería. La Biblia no se redactó para eso. Por lo tanto, hay muchas cosas que obviamente hemos encontrado a lo largo del tiempo y de la evolución y de las diferentes eras que hemos estado viviendo, que han permitido que Dios, a través de su conocimiento, de la ciencia que Él le provee a las personas, de los dones, de los talentos, puedan hacer hallazgos, puedan descubrir cosas que Dios obviamente sí las tenía, pero ellos han ido encontrándolas. Entonces, decir que todo eso, que todo lo que nosotros necesitamos está en la Biblia, realmente no es una postura coherente ni cierta. Sabemos que hace muchos años, por ejemplo, en tiempos de Jesús, la gente no utilizaba el celular y no había una guía práctica tampoco de cómo inventarse un teléfono en ese momento a través de las escrituras que ellos tenían. Sin embargo, en el tiempo, a través del paso de los años, han sucedido muchísimas cosas y Dios ha permitido que la tecnología vaya avanzando, que la ciencia vaya avanzando, que eso sí es bíblico. La Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia irá en aumento. Tenemos que tener cuidado con el tipo de comentarios o de excusas que nosotros utilizamos para poder justificar cosas que simplemente no entendemos. Incluso podría decirles que utilizar la doctrina de la suficiencia de las escrituras para invalidar ciencias humanas realmente es una falta de respeto al Dios que provee esas capacidades de inteligencia y de ciencia en esta y en todas las generaciones. Y es por eso que vamos el día de hoy a ver tres mitos en primer orden. Vamos a ver hoy tres de los mitos que muchas veces tenemos y que nos hacen evitar o nos hacen bloquearnos ante la idea de poder conseguir un acompañamiento psicológico con un profesional de la salud mental. El primer mito es: la psicología es contraria a la fe porque la Biblia lo tiene todo. Señores, a veces buscar ayuda psicológica no es falta de fe. A veces es el acto más humilde que tú podrías tener, el acercarte a alguien y decir, siento mi alma hecha pedazos. Y el poder acercarte a la persona correcta para que te brinde las herramientas que tú necesitas para eso, desde la cosmovisión cristiana, puede ser un paso extremadamente valiente en tu vida. Porque vamos a ver, hay cosas. Voy a poner un caso bien palpable en este momento que lo estamos viviendo en República Dominicana. En esta semana tuvimos una tragedia donde murieron más de 220 personas en una discoteca. Estamos hablando de cientos de familias que entraron en un proceso de duelo traumático por un acontecimiento que ellos no estaban esperando. Estamos hablando de un proceso en el que mucha de esa gente entró en crisis, entró en caos. Su mente de pronto está teniendo unos colapsos por una tragedia que mientras ellos estaban durmiendo quizás en su camita bien cómodos a las 3 o 4 de la mañana, alguien los llamó o quizás su propio familiar desde los escombros de una discoteca los llamó y le dijo, mamá, se cayó el techo del jet set o de la discoteca y estoy atrapada. ¿Tú sabes lo que significa eso en la mente de un ser humano, de una madre, de un padre, de un hijo, de un esposo? Y que cuando esa persona llegue al momento del suceso, tenga que encontrarse con que le toca reconocer no al hijo que sobrevivió, sino al cadáver que encontraron debajo de un escombro. Hay cosas
que no es que la Biblia no te proporcione, por ejemplo, herramientas sobre cómo trabajar el tema de la muerte, pero un profesional de la salud mental está entrenado y capacitado para poder echarle mano a herramientas a la hora de intervención en crisis, para que en casos como esos podamos traerle equilibrio y un poquito de tranquilidad a una persona que está en un momento en el que está fuera de sí. Está en un momento fuera de sí donde puede perder totalmente el control de sí mismo. Y para eso son los profesionales de salud mental, especialmente incluso aquellos que están entrenados o especializados en terapias de duelo o muerte. Entonces, decir la Biblia lo tiene todo y la psicología es contraria a mi fe en caso de que yo busque ayuda, sería como decirle a una de esas personas entonces, en un momento así, tu problema es que tú no tienes fe, tú tienes que creer en Dios. Porque si tú crees en Dios y si tú confías en Dios, todo va a estar bien, porque todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, como dice Romano 8:28. ¿Usted cree que realmente eso es lo que necesita escuchar una persona en un momento así? En lo absoluto, no. Y ese es el problema muchas veces que tenemos nosotros los cristianos, que no sabemos ser entendidos en los tiempos. Y la Biblia dice, la palabra oportuna, cuán buena es. Fíjate qué lindo. La palabra oportuna, cuán buena es. Pero muchas veces nosotros no sabemos cuáles son las palabras oportunas y las palabras adecuadas en un momento así. Y justamente eso es parte de lo que un buen psicólogo con bases cristianas, entrenado en este tipo de cosas, sabe manejar. Vamos a ver que 2 de Timoteo 3:16 nos especifica que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice su Biblia, Reina Valera 1960. Pero me voy a permitir compartirles la Nueva Biblia Viva, que dice en esa última parte, o dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver nuestras faltas, para corregirnos y para enseñarnos a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Qué significa lo que está diciendo este pasaje entonces? Que las escrituras tienen todo lo que necesita para nosotros ser espiritual y moralmente aptos delante de Dios y para poder vivir en este mundo, pero que hay muchas situaciones, muchos momentos y muchos casos peculiares que necesitan una intervención científica. Y son dones que Dios se los entrega a una persona, son talentos, son hallazgos, son capacidades que Dios se los entrega a una persona para un tiempo determinado y para una respuesta determinada. En los tiempos de Cristo la computadora no era necesaria. Pero para este tiempo a Dios le plació que hace muchos años una persona se le ocurriera la idea de descubrir ese asunto y al día de hoy usted no sabe vivir sin un teléfono o sin una computadora. By the way, hace décadas habían predicadores que decían que la televisión es la caja del diablo y usted tiene como 5 en su casa ahora. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra mentalidad reduccionista cuando no entendemos algo. Algo que la Biblia no lo dice claramente, ni siquiera deberíamos afirmarlo, por lo menos deberíamos cuestionarlo. Nosotros deberíamos suscribirnos estrictamente a lo que dice la palabra y obviamente cuidarnos de hacer las interpretaciones adecuadas para no encasillar a Dios en una caja donde Él no cabe. Entonces, decir yo no necesito ayuda de la psicología porque la Biblia lo tiene todo, sería como decir que una persona que tiene un problema en su estómago, por ejemplo, una úlcera o que tiene un tumor en la cabeza, pues no hay que llevarla con un cirujano porque la Biblia lo tiene todo para sanarle, ya que el Señor pues nos dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Si por sus llagas fuimos nosotros curados, entonces ¿para qué vas al médico? Simplemente ora, declara que por sus llagas fuimos nosotros curados y todas las enfermedades entonces se te tienen que ir en el nombre de Jesús. Mucha gente lamentablemente piensa así y muchos cristianos han muerto por este tipo de mentalidad. Así que familia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este mito, porque como decíamos en el episodio pasado, Dios no deja de ser Dios porque un profesional que Él mismo le dio la inteligencia para estudiar medicina, porque de hecho la Biblia habla de Lucas, que era médico. Entonces, si Dios dio la inteligencia para que una persona pueda ser doctor y que a través de sus habilidades pueda ayudar a otra persona, eso no quita a Dios del trono. Eso simplemente nos habla de la multiforme
gracia del Señor. En primera de Timoteo 5:23 pasó algo bien interesante con el apóstol Pablo y Timoteo. Timoteo solía tener muchos problemas de estómago. Y escuchen lo que le dice el apóstol Pablo. Debido a tus problemas estomacales, no bebas agua solamente. Toma un poco de vino para que así no te enfermes con tanta frecuencia. Si Pablo, que era un hombre tan usado por Dios, un hombre que de verdad que tenía una llenura del Espíritu, tenía unas capacidades impresionantes para expresar el poder de Dios y sanaba a enfermos a través del poder de Dios, yo te pregunto, ¿por qué a Timoteo, que fue su discípulo, él no le reprendió algo o le oró para que Timoteo se sanara y le dijo, dale Timo, bébete ahí un chin de vino para que te cures y dejes de enfermarte tanto del estómago, toma menos agua y bebe vino? ¿Por qué haría eso? Señores, nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios es multiforme y el poder de Dios y los milagros de Dios son bajo su soberanía y su voluntad. No siempre Dios va a querer hacer lo mismo con todo el mundo y no siempre Dios va a querer hacer lo mismo en todos los tiempos de la misma manera, porque Dios no cabe en tu caja y en la mía. Así que esto tiene que dejarnos muy claro que ciertamente la Biblia es un libro espiritual que nos cuenta la historia del pueblo de Dios, la historia del mundo, nos enseña a conocer a Dios, nos enseña cuál es la manera como nosotros podemos alcanzar la salvación, nos da muchísimas herramientas para nosotros vivir la vida que Dios espera que vivamos, pero no todo está en la Biblia. Así que ese es el mito número 1. El ser humano no es solo espíritu, es alma, cuerpo, mente. Y la psicología se va a enfocar en ¿qué? En tu conducta. Negar la importancia de la psicología es negar parte de la creación integral del ser humano. Así como cuidamos el cuerpo con médicos y cuidamos nuestra fe con ayuda de pastores, también cuidamos nuestra alma, nuestra mente a través del acompañamiento de un psicólogo, un profesional que tenga experiencia y conocimiento de la palabra de Dios y por supuesto que esté lleno del Espíritu Santo de Dios, porque cuando un psicólogo integra su fe, su conocimiento teológico, la palabra, la llenura del Espíritu Santo, con todo lo que aprendió a través de su experiencia sobre el comportamiento humano y sobre la mente humana, lo dije en el episodio pasado y lo repito ahora, es un arma poderosa en las manos de Dios. Así que veamos ahora el mito número 2. La psicología es humanista y por lo tanto no es de Dios. Ay, Dios mío, pero qué fuerte está esto. Señores, nosotros tenemos que tener cuidado con el legalismo espiritual. De verdad que sí. A veces la gente que rechaza muchas de las profesiones que tenemos hoy en día y que son de gran apoyo al desarrollo de esta generación, ¿saben qué es lo que esconde detrás? Esconde miedo, esconde orgullo y esconde muchas veces a una persona que por H o por R no tuvo la oportunidad de formarse y rechaza todo lo que parece intelectual. Y por eso por mucho tiempo la gente pensaba que la gente estudiada y preparada no podía ser de Dios. Y se nos olvida que Dios, como es soberano, y Él usa la humanidad como Él quiere, Él puede usar tanto al que no pudo estudiar como al que está muy preparado. Y eso es absolutamente bíblico, porque en la Biblia vemos a un Pedro que dice el libro de los Hechos que era un hombre vulgar, era un hombre corriente, era un pescador, pero cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y lo llenó de él, dice la Biblia que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Yo nunca he visto 3,000 personas convertirse juntas. No es que no haya pasado, es que yo todavía no lo he presenciado. Y que un solo discurso haya provocado algo así, a mí me parece extraordinario. Sin embargo, así como Pedro fue usado por Dios, Dios también utilizó al apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Pablo no era un vulgar. Pablo era judío, pero era fariseo. Creció a los pies de Gamaliel. Era de ciudadanía romana. Muchos entienden que Pablo hablaba incluso varios idiomas, que era un políglota, era una persona extremadamente preparada. Y dice la Biblia que Pablo era instrumento escogido de Dios para hablarle a gentiles, hablarle a los judíos y hablarle a los reyes. ¿Usted cree que todo el mundo está preparado para hablarle a reyes? Señores, perdóname, dice la Biblia que Pablo estaba predicando delante de un rey y que el rey le dijo, pero yo casi me convierto escuchándote a ti, Pablo. Pero él no dijo eso delante de Pedro, porque no todos los discursos le van a llegar siempre a todo el mundo. Y por eso es que Dios
usa a cada persona conforme al público o al lugar o a la persona o al tiempo o a la respuesta que Él quiera dar en ese momento. Entonces, señores, no usemos a veces nuestra ignorancia y nuestra falta de conocimiento para decir que algo es malo simplemente porque yo no lo sé, porque yo no lo conozco, porque no es parte de lo que yo manejo. Vamos a aprender a investigar primero, a escudriñar antes de nosotros realmente poder emitir un juicio, y no nos acostumbremos a condenar algo. No nos acostumbremos a condenar algo simplemente porque hubo un movimiento dentro de ese algo que se manejó de mala forma, y por eso yo voy a decir que todo ese algo es de Satanás, porque ciertamente hay muchos psicólogos que de verdad están fuera de la bañera al día de hoy. Se los digo sinceramente, yo escucho cosas a veces que incluso tuve maestros que yo a veces los escuchaba y decía, Espíritu Santo, tienes que ayudarme porque esto está loco. Especialmente los que estudian o los que tuvimos la oportunidad de estudiar en universidades en otro continente donde el libertinaje y el desorden está a la vuelta de la esquina. Pero eso no significa, señores, que no pueda ser redimido, porque alguien en las manos de Dios puede santificar lo que tiene en las manos, su profesión, lo que Dios le entregó, su intelecto, su enseñanza. Amén. La Biblia dice en Proverbios 18:2, los necios no quieren aprender, solo quieren expresar sus opiniones. Y este es el dilema que tenemos de mucha gente que rechaza la psicología sin estudiarla, sin comprenderla, simplemente están haciendo una manifestación de su necedad y de su deseo de tener la razón sobre un tema que no dominan. Lamentablemente es así. En una oportunidad, ¿saben qué? Yo escuché a un psicólogo en Colombia, que respeto mucho, y él contaba pues parte de su experiencia en un hospital psiquiátrico, y le habían dicho que fuera a hacer su guardia. Él trabajaba allí y él iba a hacer su guardia y su rutina de normal. Y resulta que le pasó algo muy peculiar. Y es que así como él atendía a personas en ese lugar que clínicamente tenían problemas serios y que necesitaban la ayuda científica y la medicación y todo lo demás para poder mantenerlos controlados, porque de otro modo intentaban suicidarse, matarse, entre otras cosas, él se encontró con una chica que tenía serios problemas de salud mental, y cuando ella lo vio, ella le dijo, oh, ahora me mandaron a un pastor. A mí me dio mucha risa cuando lo escuché decir eso, porque increíblemente es obvio que esa niña tenía una atadura espiritual. Ella tenía una presencia demoníaca en su vida que la había llevado hasta ese lugar, y esa entidad reconoció que quien llegó ahí no fue un psicólogo normal, no fue un psicólogo de rutina. Ella reconoció al pastor que había llegado a ese lugar. Increíblemente él trabajó con ella como autoridad espiritual, fue con la autoridad de Dios, oró por ella, y pudo hacer un trabajo muy bonito con ella. Y qué hermoso que él haya podido tener la oportunidad de llegar hasta una sala en donde si hubiese tenido cualquier otra profesión quizás no hubiese podido llegar. A él lo llevó la psicología a este lugar, pero fue su llamado espiritual de parte de Dios lo que le permitió entrar en conexión con esa chica. Así que, señores, qué maravilloso lo que el Señor puede hacer uniendo la profesión de la salud mental, de la psicología, con ese llamado espiritual que yo sé que tú también tienes. Entonces, siguiendo con este segundo mito acerca de la psicología, que es humanista y que por lo tanto no es de Dios, nosotros necesitamos entender, señores, que no todo lo que nace fuera del púlpito significa que no es de Dios. Lo que define si algo es de Dios no es netamente su origen humano, entre comillas, porque sabemos que todo lo bueno viene de Dios, sino la alineación que ese algo pueda tener con la verdad de Dios, con Dios y su palabra. El humanismo cree que el hombre es el centro de todo, ¿sí? Eso es lo que hace el humanismo. Sin embargo, eso no significa que toda ciencia que haya promovido a un ser humano es humanista o anticristiana o antibíblica, para nada. La psicología como herramienta también puede ser redimida, también puede ser santificada. Y cuando tú lo haces desde la cosmovisión bíblica y cristiana, obviamente tú vas a remover cualquier rastro humanista de que el ser humano es lo primero, de que ámate tú mismo solamente, que olvídate del mundo y todas estas corrientes que andan ahora. No, la psicología cristiana se fundamenta en que tú puedas poner tu mente y traer tus pensamientos cautivos hacia la obediencia a Cristo. Y cuando tú lo ejerces desde esa posición, tú vas a ver la recuperación integral
no solamente en tu vida, sino en tu caso de que seas profesional del área, en tus pacientes también, y no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Y lo mejor es que le vas a arrancar un alma a las tinieblas con la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios y aplicando evidentemente las herramientas que tú entiendas que puedes utilizar para facilitarle el camino a la persona que ha llegado a tu consultorio o a ti que estás pensando visitar un profesional para que te acompañe en este proceso. Amén. Entonces, dice el Salmo 23 que Dios mismo se reveló como sanador. Dios es el sanador de nuestra alma. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Y en lugares de delicados pastos Él nos hace descansar y junto a aguas de reposo nos pastorea. Él conforta nuestra alma y nos guía por las sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Tú sabes cuánta gente necesita confortar su alma hoy en día? Muchísima, la mayoría diría yo. Así que Dios es sanador del alma por excelencia. A Dios le preocupa nuestra mente, a Dios le preocupa nuestra voluntad, a Dios le preocupa el dominio o lo que está controlando nuestra mentalidad. Porque si el enemigo tomó control de tu mente, ya tomó control de tu vida. Por eso Proverbios 24:3 dice: ante todo, controlen sus pensamientos, porque ellos controlan su vida. Versión NTV. La Reina Valera 1960 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero el texto original en ese pasaje para la palabra corazón es pensamiento, mente. ¿Cómo tú puedes servirle a Dios si tu mente está cautiva por el pecado, por el desorden, por los problemas emocionales y por todas las situaciones que no te están dejando pensar como lo haría un ser espiritual? Quiero compartirte este texto de la palabra en Isaías 61 del 1 al 2 que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de quebrantado corazón. Y este es un texto en donde nosotros podemos ver que a Dios le interesa sanar tu corazón quebrantado. Y no siempre lo va a hacer directamente porque te sentaste en la orilla de tu cama a orar o porque estás leyendo mucho el texto sagrado. Hay veces que la manera como Dios va a confortar tu alma es a través de otra persona. La Biblia dice: ustedes serán consolados para llevar consolación. A veces el consuelo que Dios te dio a ti en una temporada es para que tú vayas y consuele a otro. ¿Y qué tú piensas? ¿Que el psicólogo solamente ha sido entrenado en comportamiento humano y salud mental y que no tiene sus propias guerras, señores? Es más, yo pienso que los psicólogos muchas veces tenemos muchas más guerras que algunos pacientes, porque no solamente son las luchas personales, profesionales, sino también las demandas mentales que nos representa el tener que estar frecuentemente escuchando gente pasar por tantas situaciones traumáticas. Así que, señores, si usted pensó que Dios lo único que quería fortalecer en usted era su espíritu, déjeme decirle que no. Dios también quiere santificar su alma y también quiere darle una guía práctica de cómo usted manejar ciertas situaciones. Y qué bonito es que la psicología también te pueda proveer alguna de esas herramientas. Mira qué cosa tan hermosa lo que dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 17. Todo lo bueno y todo lo perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, el creador de las luces y el cual nunca cambia ni varía como las sombras en movimiento. Déjame decirte una verdad. Todo lo que es verdad, lo que es útil, siempre que esté sujeto a la palabra de Dios, si está alineado a lo que Dios dice a través de sus escrituras sagradas, viene de parte de Dios, no importa de dónde lo hayan sacado. Escúchame. Todo lo que es bueno, útil y alineado a la palabra de Dios, que da frutos dignos de arrepentimiento, de sanidad, de restauración y de vida eterna, viene de parte de Dios. No importa si te lo dijeron porque un ángel bajó del cielo y te lo reveló, o si te lo dijo tu vecino que se dedica a ser arquitecto, ingeniero, psicólogo o médico. Eso también viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A veces somos tan místicos que nos perdemos la oportunidad de poder encontrar bendición a través de otros hermanos y a través de lo que Dios le ha entregado a otras personas que están a nuestro alrededor. Señores, es que esto es muy fuerte, de verdad. Mire, yo no sé cómo es que nosotros vamos a lograr esto, porque yo sé que esto va a crear situaciones con algunas mentalidades, pero yo necesito compartirte esto. ¿Por qué? Porque si algo me duele a mí en el corazón es ver que la gente que se supone que debería ser un ejemplo de salud mental anda más de psiquiátrico que la misma gente del mundo.
Señores, nosotros los cristianos deberíamos revelar un equilibrio y una salud mental que la gente inconversa debería de anhelar. Yo entiendo todo eso de que la iglesia es un hospital y es cierto. Lo que pasa es que tú no puedes estar hospitalizado por los próximos 25 años de tu vida. No puede ser que tú tienes 25 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, 15 años en la iglesia y tú sigues con la misma ansiedad, con la misma depresión, con el mismo que me quiero suicidar, que yo no esto, que yo no lo otro, que mira, que mira, que mira, que mira. Por favor, toda hospitalización tiene un tratamiento y la idea es que en ese tratamiento tú puedas regenerarte para que puedas nacer de nuevo. Pero hay gente que parece que le ha gustado la cama del hospital. Hay gente que parece que le ha gustado, le gustan los doctores de ese hospital y quieren estar en esa consulta todo el día, todo el tiempo para que los estén escuchando. ¿Y cuándo tú te vas a convertir en ese canal también de sanidad para otras personas? Entonces, vamos a tratar de poner las cosas también donde van. Decir que la psicología no es útil y que no es de Dios simplemente porque hay personas que se han dejado usar del enemigo para dañarla, para intoxicarla, para comunicar cosas que no son de Dios. Es como decir que el lenguaje es del diablo porque hay gente que lo usa para blasfemar. Eso es algo absurdo. Una herramienta en las manos de una persona inconversa perfectamente va a ser utilizada para dar frutos de las tinieblas. Pero una herramienta en las manos de un hijo de Dios va a dar frutos para la vida eterna, va a dar frutos para el reino de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo estás utilizando tú? Bien, entonces vamos a concluir este episodio compartiéndoles el mito número 3 que me he encontrado. Y es que hay gente que dice que solo la Biblia es suficiente para sanar el alma y que no se necesita absolutamente nada más. Señores, la Biblia es nuestro texto sagrado para nosotros poder entender quién es nuestro creador, poder conocerlo como lo que Él es, nuestro creador, nuestro ayudador, nuestro sanador, el gran yo soy, todo lo que nosotros necesitamos que Él sea. La Biblia es un libro espiritual, es un libro histórico también que cuenta todo lo que ha sido el recorrido del mundo y del pueblo de Israel desde el principio de los tiempos. Pero ignorar lo que una persona puede aportar en este sentido en las manos de Dios es ignorar que la Biblia también dice que nosotros llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Señores, no todas las habilidades que vienen del cielo son sobrenaturales. La gente tiene que aterrizar algunas cosas. Hay que aterrizar algunas cosas. Vamos a ver esto. Dice 2 Corintios 4:7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. ¡Qué poderoso! Miren, yo estaba viendo una paciente ayer, ella es nueva, llegó a mí a través de TikTok y esa niña estaba literalmente que llora cada 10 minutos. Una mujer profesional con 3 trabajos, graduada en Francia de maestrías, o sea, es una mujer súper preparada, pero llora cada media hora en todos los rincones, porque tiene muchísimas situaciones que no está sabiendo cómo lidiar con ellas. Y usted sabe que una de las cosas que ella la tiene oprimida en medio de esta situación, me voy a reservar el tema y lo que está pasando, pero una de las situaciones que le está oprimiendo a ella tiene que ver justamente con 2 personas de la congregación que le han dicho a ella, o le han dado un consejo desde un texto bíblico fuera de contexto y eso le está volviendo loca a ella porque le ha sembrado culpa, le ha sembrado amargura, le ha sembrado vergüenza, ella no había buscado la ayuda correcta y todo porque la Biblia dice, tú sabes cuánta gente, y me voy a meter en un tema espinoso aquí, pero no importa, publique lo que usted quiera, pero yo lo voy a decir igualmente. Usted sabe la cantidad de gente, mujeres, que están al borde y han estado, en otros casos, han sido asesinadas por un esposo debido a que alguien de la iglesia le dijo que tú no te podías divorciar ni separar de tu marido porque Dios aborrece el divorcio y que la maldad del pecado va a visitar hasta la tercera y la cuarta generación. Y esas mujeres se quedaron ahí, en esos hogares, aguantando golpes, empujones, cachetadas, cuchillazos, tijerazos, disparos y muchísimas cosas, porque ellas sentían que si salían de ahí
iban a estar mal con Dios y que Dios no las iba a perdonar y que sus hijos iban a pagar las consecuencias del pecado de ella haberse separado por causa de eso. Nunca denunciaron el problema ni dijeron a nadie que sus esposos le hacían este tipo de cosas y que las violentaban de esa manera, porque la iglesia, que no es la iglesia nada, un hermano de la congregación le dijo que la Biblia decía que ellas no podían separarse, ni divorciarse, ni denunciar a su pareja, que si era de Dios, Dios iba a tratar con ese hombre y lo iba a confrontar y, y le iba a hacer ver su pecado para que se arrepintiera y sanaran el matrimonio y lo restauraran. Luego esta mujer termina muerta, obviamente el hombre termina preso y la familia termina creyendo que la voluntad de Dios era que él la matara. Entonces, señores, ¿qué es lo que nosotros a veces tenemos en la cabeza? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Cómo tú vas a predicar un Dios que se sienta en el trono a decir, mi voluntad, mis hijas, es que todos sus maridos las maten a golpes, porque para mí es más importante que no se divorcien que su propia vida, así que déjense matar y asesinar y tranquilo, que yo me encargo del resto? Eso no tiene ningún sentido, pero cosas como esas tienen a la iglesia esclava. Cosas como esa tienen a muchas personas decepcionadas de Jesús cuando no fue Jesús que se inventó eso. Entonces, quiero defender en este sentido también la reputación de Jesús, a ti que me estás viendo, porque muchas de las cosas que tú has escuchado no las dijo Jesús, no las dice la Biblia. Y si las dice, la interpretación no es como te le están explicando. Y quizás tú te has decepcionado de Jesús porque alguien hizo o te dijo algo que no se corresponde con el carácter de Dios. No le factures a Dios una deuda que le corresponde a una persona imperfecta. Dedícate a intimar con el Espíritu Santo, busca de Dios, estudia las escrituras apropiadamente, usa materiales alternos como comentarios bíblicos para que puedas comprender lo que la Biblia dice y permítete tener una experiencia personal con el Espíritu Santo, porque el problema de muchos de nosotros es que no entendemos que cuando usted no hace su tarea de escudriñar las escrituras, usted se expone a tener que vivir a la luz de lo que otro que sí le está estudiando supuestamente le va a estar diciendo, porque va a parecer que sabe más que usted. Y yo le quiero recordar que la Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando Pablo y Silas estaban predicando, ellos fueron a Tesalónica y la gente no quiso saber de ellos, pero que cuando ellos se fueron a otra región llamada Berea, los judíos que estaban en Berea eran más abiertos y ellos escuchaban a Pablo predicar y estaban animados al escucharlo. Pero dice la Biblia que los judíos de Berea escudriñaban todos los días las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a un culto, a un servicio o a una práctica bíblica y cogiste para tu casa y te sentaste a escudriñar las escrituras a ver si lo que te estaban predicando era lo que decía ahí? La mayoría de la gente no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque para estudiar la escritura hay que tener intención, hay que dedicarle tiempo, hay que orar, hay que buscar que el Señor nos quite el velo, hay que tener disciplina y siempre es más fácil sentarse de domingo en domingo o de miércoles en miércoles o de lunes en lunes a que otro que sí está haciendo su tarea y sí está pagando el precio venga y me explique lo que yo no quiero hacer porque yo tenía demasiado trabajo, porque yo me quería ir a la playa, porque yo lo que quería era ver una serie de Netflix. Entonces, cuando tú quieres vivir ese estilo de vida, no te sientas mal en el momento en el que tú te creíste algo que la Biblia no decía, porque tú no tuviste la disciplina y el interés de sentarte a escudriñarla por ti mismo para que Dios te revelara a ti si lo que dijeron ahí era correcto. Entonces, en este sentido, familia, la Biblia misma reconoce que el alma puede estar abatida hasta los huesos. Revise su Biblia en el Salmo 6 del 2 al 3. No se lo voy a citar textualmente para que vaya y haga su tarea. Abra su Biblia y busque Salmo 6 del 2 al 3 y usted va a ver que su Biblia dice que el alma puede estar abatida hasta los huesos y se ha comprobado que muchas enfermedades físicamente visibles son producto de una enfermedad de tu alma, de una enfermedad en tu corazón, en tu mente. Déjenme confesarles a modo de testimonio que hace muchos años yo sufría de urticaria en la piel. Yo empecé a tener unos eczemas que yo no podía ni dormir del ardor tan grande que me provocaba eso en la piel. Yo usaba unas compresas frías y me las ponía para yo poder dormir. Y pobre de mí que hiciera calor, porque yo no tenía aire acondicionado y el calor era peor todavía con esa comezón. En una oportunidad en que yo tuve la bendición de Dios de vivir en Venezuela,
alguien se me acercó y me vio los eczemas, porque vivía en la misma casa donde yo estaba. Y ella me dice, ¿a quién odias tanto que tu piel lo grita? Y eso para mí fue un impacto demasiado fuerte, porque yo en ese momento no era psicóloga todavía y yo no sabía que la piel o que el cuerpo podía expresar la condición de mi alma. Y déjenme contarles que yo sí odiaba y mucho a alguien. Era un familiar, que no se lo voy a contar hoy, el chisme lo sabrán en otro episodio, pero yo sí le tenía una rabia a alguien que amaba mucho, pero le tenía rabia por cómo se había comportado con otra persona que yo también amaba mucho. Y cuando yo me senté a meditar en eso, yo dije, no, espérate, si lo que me tiene a mí enferma es esta ira que yo tengo dentro de mí, desde que yo llegué a Santo Domingo, yo voy a buscar a esa persona y yo lo voy a amar y yo lo voy a abrazar y yo lo voy a llamar y yo no voy a esperar nada de esta persona, yo simplemente me voy a sanar de esto porque yo no pienso morirme de esta manera. Señores, para no extenderle el cuento, déjenme decirle que cuando yo llegué a mi país de vuelta, me reconcilié con esa persona, mi alma fue liberada de ese cautiverio y hasta el sol de hoy yo jamás he vuelto a tener urticaria. Yo no me podía bañar en piscina, yo no me podía bañar en la playa. Todavía de vez en cuando me sale alguito, ya como por las secuelas, por cómo quedó afectado mi sistema, pero no como yo estaba en ese momento. Y yo te pregunto, ¿tú te has puesto a pensar cuántas de las gastritis que tú estás teniendo tienen que ver con una enfermedad de tu alma? Con el estrés que tú no sueltas, con las preocupaciones que todos los días te agobian, el estreñimiento, el intestino irritable, las migrañas. ¿Cuánto de lo que te pasa tiene que ver con una falta de perdón en tu corazón? Ay, que yo no me quito un dolor de cabeza, que me duelen los ojos, que mira la piel, que lo que me pasa, que tengo alergias. Y a veces eso que tú llamas alergias es un problema que tú tienes con otra persona que tienes que resolverlo. A veces eso que tú llamas que no puedo dormir, que tengo peso en la espalda, que me duelen los músculos, muchas veces son cargas emocionales que tú no quieres soltar. Yo te aseguro que si hoy tú tomas la decisión de entregarle a Cristo todas esas cargas emocionales que tú tienes, muchas de las enfermedades por las que tú estás pagando bastante dinero, las vas a sanar, te vas a curar. Porque cuando tú no entregas al Señor las enfermedades de tu alma, te va a tocar a ti financiar las enfermedades de tu cuerpo. Entonces, familia, yo quiero recordarte algo en este sentido con relación a este mito número 3. Usar la Biblia como una herramienta o como un mecanismo para desautorizar otras habilidades humanas, de hecho es antibíblico, para que usted lo sepa. Y es hasta una forma de agnosticismo popular y moderno. Es más, para mí decir algo así es una especie de herejía disfrazada de piedad. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Éxodo 31 que cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, él había elegido a un muchacho que estaba diseñado de parte de Dios para ser un artista. Escúchame, para ser un artista. Y yo te voy a leer el pasaje para que tú escuches lo que decía aquí. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira que yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Escúchame, que tú crees que llenarte del Espíritu de Dios nada más es hablar en lengua. Escucha lo que dice aquí. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificios de piedra para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Para que hagan qué? O sea, lo que yo te mandé a hacer a ti, Moisés, para que tú te claro, el don para hacer lo que yo te mandé a hacer a ti, son ellos que los tienen. Tienes que llamarlos a ellos para que vengan a hacer lo que yo te estoy diciendo que tú tienes que hacer. El don no lo tienes tú, Moisés. El don lo tiene Bezaleel. Ve a buscarlo. No, Señor, porque es que eso son ciencia humana. Esas son habilidades humanas. Eso no es espiritual. Escúchame. El tabernáculo de reunión, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del tabernáculo, la mesa, los utensilios, el candelero limpio, los
todos sus utensilios, el altar del incienso, del holocausto, sus utensilios, la fuente, la base, los vestidos, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, y harán conforme a lo que te he mandado. Señores, perdónenme lo que le voy a decir, pero en este contexto, los dones de Bezaleel no eran espirituales, no eran dones espirituales, eran dones humanos. Y a la luz de muchos discursos que la gente utiliza en el día de hoy, dirían que esas habilidades son seculares y humanistas y que eso nada tiene que ver con Dios. O sea, que si tú pensabas que un carpintero no tenía don de Dios, te equivocaste. Si tú pensabas que una persona que se dedica a la costura con excelencia no es don de Dios, te equivocaste. Si tú pensaste que una persona que tiene intelecto para la ciencia, para lo que tiene que ver con cosas que necesitan brillantez intelectual, como lo era un Einstein o esta gente que inventa cosas, te equivocaste, porque aquí dice que ellos inventaban cosas y que eso también vino por el Espíritu de Dios. Entonces, necesitamos entender que una cosa son los dones espirituales y otra cosa son los dones y talentos dados por Dios para nuestro ejercicio como vida, en nuestra vida humana. Y ojalá que hoy tú hayas podido entender eso, porque si tú pensabas que tú no tenías ningún don de Dios porque tú no hablas en lengua, o porque tú no levantas muertos, o porque tú no le has orado por alguien y se ha sanado, o porque tú no has echado fuera un demonio, déjame decirte que tú puedes ser un Bezaleel de esta generación. Y puede ser que el don que Dios te dio a ti en arte, en canto, en ciencia, en carpintería, en ingeniería, en arquitectura, puede ser para que tu obra de excelencia manifieste el Espíritu y el poder de Dios. Así que, señores, hoy hemos desmontado estos 3 mitos que, aunque parecen bien intencionados, la realidad es que son piedras de tropiezo en la vida de muchos cristianos. Y si tú sientes o percibes que esto ha edificado tu vida y que te ha hecho ver las cosas de una manera diferente, pues suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario, desde dónde te conectas, qué aprendiste en esta lección, y si hay algún otro mito que te gustaría compartir para que lo podamos desmontar en otro episodio, pues escríbelo, porque te vamos a estar leyendo. Comparte esto con alguien que entiendas que necesita vencer esas murallas, derribar esas paredes que se han levantado en contra de la salud mental como una profesión digna de glorificar al Señor, y espero verte muy pronto en nuestro próximo episodio de Psicobiblia. Recuerda seguirnos también en Instagram como psico.biblia. Te lo voy a dejar aquí en la pantalla para que te hagas parte de esa comunidad y que juntos podamos también seguir creciendo y ser cristianos verdaderamente ejemplo de salud mental en una sociedad que está mentalmente enferma. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Esto fue Psicobiblia, donde la terapia se sujeta a la palabra de Dios. Hasta la próxima.